Cuando mi esposa murió, descubrí su traición a mí y a mis hijos. Parte 2. Amelia, un día, me acusó de engañarla. Se había metido a revisar mis mensajes en el celular, que yo dejaba sin contraseña, porque no sentía que tuviera nada que ocultar, y encontró unas charlas que yo había sostenido con aquella exprometida de tantos años antes en los últimos meses. Y sí, habíamos retomado el contacto, pero no por algo sexual ni mucho menos. Ella, como dije, vivía fuera del país. Por amigos en común supe que su hijo menor, estaba casada y tenía 2 hijos, había estado hospitalizado por el COVID, y grave, por lo que le mandé un mensaje deseándole que todo estuviera bien. Ella lo agradeció y me dijo que el niño, por fortuna, había superado la enfermedad. Y comenzamos a hablar, cada cierto tiempo, sobre nuestras vidas y nuestros hijos. Esas charlas jamás fueron sexuales de ninguna manera, ni tuvieron alusiones sexuales de ninguna clase. Lo más íntimo que hicimos fue recordar, entre risas, nuestra primera cita, que se produjo junto a un monumento muy reconocido de nuestra ciudad. Pues esas charlas desquiciaron a Amelia, quien me acusó de serle infiel y me pidió el divorcio. Mi paciencia se acabó. Hablé con mis hijos y les expliqué todo con detalles, mostrándoles incluso los chats. Les agregué, lo que era verdad, que si la relación de su madre y mía hubiera sido siquiera regular y si ella no me hubiera retirado la palabra por meses y se hubiera mudado de habitación, era probable que jamás hubiera charlado tantas veces, fueron unas 8 o 9, con aquella exprometida, ahora una académica reconocida y casada que vivía a 10.000 kilómetros. Amelia cumplió su promesa y dejó la casa. Vivió unos días con una amiga también separada antes de alquilar una pequeña casa a 5 minutos a pie de nuestro hogar. Me dijo que necesitaba una temporada de reflexión pero que luego reclamaría la custodia de los chicos. Eso me pareció irreal, nuestro hijo mayor estaba a punto de mudarse de ciudad para ir a la universidad y la menor tardaría apenas un poco más en hacerlo. Quizá 2 años y unos meses más. Hablé con los chicos. Mi hijo mayor, que siempre ha tenido un carácter mediador, dijo que quizá pasar esos meses que le quedaban en la ciudad con su madre la ayudaran. Mi hija pensó igual. Me sentí triste pero acepté. Amelia vivió sola, sin apenas contacto con nosotros, durante 4 meses. En ocasiones me convocó a su nueva casa. Una de ellas, incluso, habló de cómo solo podría perdonarme por mi infidelidad si teníamos sexo en su nueva cama. Yo estaba muy desconcertado, pero acepté y tuvimos relaciones por primera vez en años. Solo que Amelia me pidió que usáramos protección. Yo sabía que no podía quedar embarazada, porque pidió una operación de ligamento de trompas cuando nació nuestra hija menor. Le pedí explicaciones. Ella me dijo que estaba tomando un tratamiento para el HPV y el médico le había indicado que debía usar protección en el sexo. Luego de eso, y a pesar de que mandaba mensajes agresivos por lo general solo pedirme más dinero del que acordamos que yo le daría mensualmente para sostenerse, también comenzó a enviarme fotos sexualmente explícitas de sí misma y a hacerme comentarios sugerentes. Yo pensaba que eso podría ser un comienzo de solución y el camino para superar la crisis y acepté esos avances. Pero era como si se tratara de 2 personas distintas, había una Amelia agresiva, dura, interesada en el dinero y que quería el divorcio, y otra más parecida a la chica que conocí en la juventud, osada, provocativa, juguetona y sexy. Comencé a asistir a terapia porque no sabía qué hacer. Nuestros hijos se fueron con ella a los 4 meses. Desde el primer día me relataron que Amelia fue agresiva y dura con ellos, que hacía constantes alusiones de desdén hacia mí y los acusaba de estar de mi lado. Luego me confesaron que habían elegido irse con ella porque Amelia los contactó y amenazó con suicidarse si no lo hacían. En nuestra cultura hablar de salud mental es un tabú. Ellos estaban muy intimidados por su madre y no me dijeron nada en un primer momento. Luego Amelia lo negó todo cuando la encaré. Mis hijos me contaron que Amelia y Beth se habían distanciado y habían terminado con su amistad. Lo lamenté, porque Beth era una influencia positiva y siempre fue amable y empática con nosotros y nuestros hijos. Era obvio que las cosas se estaban descontrolando. Fueron unos meses terribles. Amelia era violenta verbalmente con nuestros hijos y conmigo. Luego les dejaba de hablar y se encerraba. Y le decía a la gente que yo la tenía en la miseria, aunque yo corría con todos los gastos y había tenido que aceptar mucho más trabajo del normal para sostener el nuevo arreglo de la familia. Entonces vino el fin.
Mi hermano mayor murió repentinamente un día de un infarto. Fue un mazazo para mí. Amelia estuvo muy tierna y solidaria en un primer momento, pero al día siguiente me buscó y me hizo una serie de comentarios irónicos y fuera de lugar sobre la muerte de mi hermano. Le pedí que no los hiciera y se burló diciendo que si acaso era demasiado pronto. Estallé. Le pedí que cortáramos todo contacto salvo por cuestiones de nuestros hijos. Pocas semanas después, nuestro hijo hizo su mudanza a la universidad. Se fue entre llantos. Su madre lo había insultado antes de irse, le dijo que nunca haría nada en la vida sin su madre y lo llamó traidor por dejarla. Para mi hijo, que siempre ha sido un gran chico, fue muy duro oírse llamar así. Su siguiente víctima fue nuestra hija menor. Comenzó a acosarla y a ponerse demasiado estricta. No le daba permiso de ver a sus amigas, ni de tener novio, tenía 16, estaba comenzando a salir con chicos, le revisaba obsesivamente el teléfono y el iPad. A todos nuestros amigos comunes les juraba que yo tenía una amante y que en cuanto nos divorciáramos me casaría con ella. Y si llegaban a preguntar que quién era ella, daba el nombre de mi exprometida, quien, como ya dije, es una mujer casada, con hijos, con una posición académica importante y en un país muy lejano. Muchos amigos comunes lo creyeron y comenzaron a tratarme con frialdad. Vinieron unos meses terribles, de soledad, de extrañar a mis hijos y de tener que estar siempre defendiendo a la pequeña de su madre, que la acosaba de todas las formas posibles. Comenzamos con los trámites del divorcio y yo pedí la custodia de mi hija. La chica estuvo de acuerdo. Amelia enfureció por ello y bloqueó el divorcio hasta que no acordamos una custodia compartida, aunque logré que mi casa fuera la principal. Todo pasó tan rápido que fue como un mal sueño. Un día, recibí una llamada desde el celular de Amelia. Era una amiga suya llamada Chaundra. Amelia se había desvanecido mientras corrían por el parque y habían tenido que llamar a los paramédicos. Cuando llegué, ella se había ido. Murió de pronto. Los médicos dijeron que por un derrame cerebral. La autopsia no encontró nada concluyente. Pregunté a los médicos si quizá había tenido un problema serio por años sin que lo supiéramos, y eso explicaría sus problemas de conducta, su agresividad, sus vaivenes emocionales. El médico hizo algunas pruebas y análisis más y tampoco pudo concluir nada. A veces la gente solo actúa mal y no es por culpa de sus órganos, me dijo. Me sentí terrible. No solo había perdido a la mujer más importante de mi vida y madre de mis hijos, sino que sentí una culpa aplastante. Quizás si la hubiera obligado a atenderse y tratarse y agotar todas las vías médicas, hubiéramos podido tener otra vida y ella seguir con vida, de hecho. El médico me dijo que no me torturara, que muchos problemas mortales escapan de todos los análisis. Lo cierto es que las pruebas que llegaron a hacerle en su día a Amelia no encontraron indicios de nada anormal. En la autopsia tampoco encontraron tumores, malformaciones, parásitos ni nada raro. Solo el derrame, un problema venoso. Los primeros meses fueron tremendos. Todos caímos en depresión. Le pedí a mi hijo, una ocasión en que nos visitó, que se hiciera cargo de cerrar las cuentas sociales de Amelia y de recuperar las fotos familiares de su teléfono y computadora. Olvidé lo que había visto en esa máquina cuando ella y yo todavía estábamos juntos. Mi hijo comenzó a revisar, pero se detuvo casi de inmediato y me dijo, «Papá, tienes que hacerte cargo de esto». Me puse a hacer esa revisión. Y mi mundo se derrumbó en unos minutos aún más. Descubrí que Amelia tenía un amante, que lo había tenido todos estos años. El tipo que la había dejado embarazada la primera vez. Digamos que se llamaba Emmett. Encontré años de mensajes, correos, fotografías, audios. Fue terrible. Pasé días como loco, leyendo y escuchando y mirando todo aquel material de pesadilla. ¿Recuerdan que Amelia me contagió el HPV? Ah, pues su origen estaba en este tipejo. ¿Recuerdan que una noche no llegó a casa? Pues adivinen con quién estaba en un motel de mala muerte. ¿Recuerdan que se hundió cuando le dije que iríamos a vivir un año a Europa y que allá se portó como un demonio con nosotros, su marido e hijos? Pues fue porque por un año tendría que estar lejos de Emmett. Con Emmett, según vi en los mensajes y correos, Amelia era sexy, pícara, picante, dulce, divertida, amable, comprensiva. Sin importar el momento.
Aunque se alejaban por épocas, Emmett había estado casado, había tenido hijos y se había divorciado, siempre volvían a hablar, a verse y a hacer todo lo que hacían juntos. Me di cuenta de que mis peores épocas con Amelia habían sido las mejores con Emmett, y las mejores, aquellas en las que Emmett había desaparecido del escenario por un tiempo prolongado. Con los años aprovecharon la tecnología y pasaron de usar el email, el ICQ y Messenger a usar Skype, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Y tuvieron un romance de la misma duración de mi matrimonio, pero con mucho más sexo y diversión. Mientras yo me rompía la espalda trabajando por mi familia y ponía mi parte en la crianza de nuestros hijos maravillosos, ella cumplía sus deberes familiares, sí, pero dejaba hundirse su matrimonio y se revolcaba con otro a escondidas. Me destrozó saber que Emmett y Amelia se burlaban de mí, que me llamaban Mr. Importante y que Amelia decía que yo era un amante adolescente y desesperado, mientras que Emmett era perfecto. También me di cuenta de que ella pasó de hablar bien de nuestros hijos, mientras fueron niños y dóciles, a quejarse continuamente de ellos cuando crecieron y se fueron volviendo más independientes. Pero el peor golpe estaba por venir. Cuando, unos meses después, creí haber superado todo aquello, hablé con mi hijo para saber qué había visto. Por suerte, solo había visto la parte de la pornografía, vino otro problema más. Por años, ahorramos unos fondos universitarios para nuestros hijos. Se cobraban de la cuenta común, en la que siempre había recursos más que suficientes. Con ese dinero pudo mudarse nuestro hijo. Pues cuando llegó el momento de cobrar el ahorro de la universidad de mi hija, descubrí que Amelia lo había cobrado antes de tiempo y ya no había un centavo. Fue devastador. El problema no es el dinero, porque por suerte tengo un buen empleo y puedo sufragar lo que sea necesario. El problema es la traición a su hija, a la confianza de su familia. Y lo peor es que ese dinero, según averigüé en los mensajes con Emmett, es que había entregado ese dinero al tipo sin que le firmara ninguna clase de documento, como un regalo de apoyo. Emmett estaba pasando por un mal momento de dinero, porque era un divorciado bueno para nada con un mal trabajo que tenía dificultades en pagar su propia pensión alimenticia. Así que Amelia le dio el dinero de la universidad de nuestra hija. Enloquecí. Llamé a reclamar a la compañía de seguros y me dijeron que me habían notificado por carta postal y por email del tema. Nunca vi esos correos, claro. Metido en mis problemas con Amelia, fui tan estúpido de pensar que se tratarían de facturas comunes, como las que llegaban cada mes, y no las revisé. Tanto Amelia como yo éramos apoderados legales y podíamos sacar el dinero por nosotros mismos, sin firma o autorización del otro. El tipo de contrato que uno firma cuando confía en su pareja. Así que no solo he descubierto que toda mi vida fue una mentira, sino que perdimos el dinero de la universidad de mi hija. Para mayor frustración, al revisar mis mensajes viejos encontré uno de Beth, la ex amiga de Amelia, que me contaba que Amelia le había confesado su amorío con Emmett. Beth, quien es una persona con conciencia y dignidad, se horrorizó, le pidió terminar la amistad y me envió un mensaje contándome todo. Que tampoco vi hasta que era ya demasiado tarde. No sé qué tanto hubiera podido mejorar el escenario si hubiera podido hacer algo entonces, cuando me mandó ese correo que tampoco abrí. Quizá hubiera salvado ese ahorro. Quizá Amelia hubiera podido ser atendida. No lo sé. Estoy devastado, confundido, roto, y no sé qué más hacer. Le mandé un mensaje a Beth, le conté mis descubrimientos y le pedí que me cuente todo lo que sepa, a detalle, para ver si encuentro rastros del dinero o una manera de recuperarlo. Pensé en encarar a Emmett, pero por una parte creo que me pondría violento con él si lo veo. Y, por otra, no existe ningún documento en que él se comprometa a devolver ese dinero. Puede decir que fue un regalo y sería difícil demostrar que no lo fue. Los audios y mensajes en que se habla de ello son ambiguos y dudo que una corte sea capaz de hacer que el tipejo devuelva el dinero. Y no creo que su conciencia lo mueva a hacerlo. ¿Qué conciencia, si fue amante por más de 20 años de una mujer casada, incluso cuando él mismo tenía familia? Mi dolor final fue la sospecha de que mis hijos no fueran en realidad míos, aunque tienen un buen parecido físico con mi familia. Tanto Amelia como yo tenemos piel clara y nuestros hijos son así, mientras que Emmett es de piel más latina, al menos como nos ven a los latinos en Estados Unidos, aunque de rasgos europeos.
Convencí a mis hijos de hacernos unas pruebas en una web de ADN, sé que no son 100% exactas, pero podría ser una aproximación para saber más de nuestros antepasados europeos e indígenas, porque no quería decirles nada de mis sospechas y acumular sufrimiento en sus espaldas. Las pruebas mostraron una altísima correspondencia conmigo. Respiré. Les dije que los resultados no habían salido claros y entonces sí nos hicimos una prueba de paternidad completa que confirmó que son 100% míos. Esa es una de las pocas felicidades que he tenido últimamente. En fin. Esa es mi historia. Es dura y triste y espero que ninguno de los que leen haya pasado por una así o vaya a pasar jamás en sus vidas. Quisiera confrontar a Emmett o encontrar un modo de recobrar ese dinero, pero no sé cómo. Quizá cuando hable con Beth descubra más detalles y se me ocurra algo. Por ahora este es el fin. Agradezco infinitamente a quienes hayan llegado hasta este punto de mi historia. Apreciaré mucho también sus comentarios y consejos. Gracias a todos. Para más videos como estos, suscríbete y dale like. Ten un día genial.